Creo que estamos en un tiempo crucial en esta hora. Entendemos perfectamente que en esta semana no es una semana común y corriente, es una semana donde podemos ver las bondades de Dios, las maravillas y sobre todo aquellas cosas que hemos vivido a lo largo del tiempo y hemos recordado en la cruz. Y creo que es algo que cada uno de nosotros como hijos de Dios vemos sus misericordias cada día sobre nosotros. Y estamos en un momento de gran esplendor, estamos en un momento muy emotivo en el cual podemos recordar el momento tan significativo y sobre todo el acontecimiento de esta semana, de la Semana Santa. A lo largo de nuestra vida ministerial hemos pasado tiempos, hemos celebrado ese tiempo tan ameno, tan glorioso, tan solemne, de celebrar, pero también de recordar las cosas por las cuales nosotros hoy en día estamos aquí. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos de aquí que estamos presentes somos salvos por causa del sacrificio tan glorioso, tan poderoso de Jesús en la cruz del Calvario? Yo creo que todos estamos tan agradecidos con Dios por todo lo que hemos vivido en estos tiempos, ¿verdad? Así que en esta hora yo te quiero compartir esta primera palabra con mucho respeto, con mucha devoción. Me gustaría que pusieran ahí la lámina solamente para que se den cuenta de lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que esta palabra es acerca de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta palabra fue dicha después de un proceso en una vida dolorosa, muy difícil, un acontecimiento demasiado triste en esa historia, cuando vemos que Jesús sabía lo que venía. Él sabía lo que iba a pasar en este tiempo y sabía perfectamente que no era nada fácil. Yo creo que todos los que estamos aquí presentes podemos recordar, pero nunca nos podemos imaginar el dolor tan grande que Él vivió en la cruz del Calvario. Es de este proceso tan doloroso. La palabra de Dios viene en Lucas capítulo 23, versículo 34. Viene esta frase: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es la parte central del versículo del cual vamos a compartir en esta hora. Y precisamente, el día miércoles vivimos una experiencia poderosa en la cena del Señor. Vimos qué tan increíble. Yo pude transportarme, así como no estamos en esta nueva era, ¿verdad? Telepáticamente, pero yo me transporté por todo lo que se estaba viviendo en ese gran acontecimiento de la cena. Fue algo tan glorioso, tan poderoso, que pudimos ver realmente cómo fue esta cena del Señor con sus discípulos. Y créanmelo, este proceso hacia la crucifixión, más que un proceso, fue una palabra de aliento. Así que quiero que vayamos más adelante a lo que quiero hablar sobre este versículo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús en la cruz. Quiero que te imagines esta escena. Todos hemos visto a Jesús en la cruz del Calvario crucificado, ¿verdad? Todos sabemos la historia, lo hemos visto en películas, pero imagínate siendo humillado, siendo rechazado, siendo golpeado, siendo lacerado. Imagínense nomás, hubo traición de parte de varios de ahí. Varios le gritaban: crucifíquenlo. Varios estaban ahí a favor de lo que se estaba pasando. Y solo podemos ver en este recorrido que Él hizo antes de pronunciar estas palabras, recordando el camino hacia el Calvario. Solamente Él lo que hizo fue guardar silencio. No dijo nada, soportando todo lo que le estaba sucediendo, soportando cada golpe, cada humillación, el estar desnudo, el estar desprotegido, se puede decir así. Así que solamente Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús le pidió a Dios que perdonara a aquellos los cuales le estaban azotando, a aquellos los cuales estaban torturando, a líderes judíos, a políticos, a los soldados romanos, a los espectadores, incluso a ti y a mí. Eso es lo que estaba pasando. Déjame decirte algo: a pesar de eso, mientras estaba en la cruz del Calvario, Él le pidió a Dios por ellos,
Él le pidió por ellos que los perdonara, pero también le pidió por ti y por mí en esa cruz. Él le dijo al Padre: Padre, perdona a Jonathan, perdona a Cintia, perdona a Alex, perdona a Gabriel, perdona a Rigo, perdona a Silvia, perdona a Yami, perdona a Cristina. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese perdón se extiende a toda la humanidad entera, a todo ese pecado que estás experimentando hoy en día. Jesús pidió al Padre que lo perdonara. Eso fue lo que pasó. ¿No es eso maravilloso? Que por la redención de nuestros pecados Él estaba ahí pidiendo y siendo tan misericordioso por lo que hizo por nosotros. Dios contestó a su oración y abrió el camino para que incluso los asesinos de Jesús obtuvieran la salvación. Para que también tú y yo tuviéramos la salvación. Para que cada una de las cosas que sucedieron obtuviéramos esa salvación. Jesús estaba experimentando una de las ejecuciones más dolorosas, más horribles que jamás el hombre pecador había pasado. ¿Te das cuenta de lo importante que es esta palabra, lo que se nos ilustra en esta palabra? Dios por medio de Jesús te perdonó a ti, me perdonó a mí. Su palabra nos hace entender que nosotros estamos juntamente crucificados. Y nosotros ya no vivimos en lo que estamos aquí, sino que Cristo vive en nosotros. Y lo que ahora vivimos en la carne, lo vivimos por fe en el Hijo de Dios. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Él es glorioso, Él es poderoso. Ya el pecado está consumado, ya está resuelto, y eso nos debe llenar de gozo, porque nos sabemos perdonados. Y en esta palabra que te quiero compartir, tengo 4 puntos importantes nada más sobre esta palabra, porque tenemos poco tiempo, acerca de la experiencia que Jesús vivió y que nos enseña para ponerlas por obra. Una de ellas es que Jesús perdona en medio del dolor, no después. En ese momento te está perdonando. Jesús perdona en el medio del dolor, no después de que Jesús esperó a que todo pasara, a que se le quitara el dolor, o a que simplemente ya no estuviera en la presencia y estuviera arriba e intercediera por nosotros. En ese momento, en medio del dolor, estaba pasando una situación triste, difícil. Nunca se esperó a sentirse mejor. Esto nos enseña que el perdón no depende de las circunstancias, sino de una decisión del corazón. Amén. Muchos dicen: voy a perdonar cuando ya no me duela, o cuando ya no ve a la persona. Pero Jesús nos enseña a perdonar aunque todavía duela. Amén. El siguiente punto es que Jesús entiende la ignorancia del ser humano, porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Él dice: Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús ve más allá del acto del corazón. Jesús ve el corazón, lejos de ver el corazón, ve la condición espiritual. ¿Cuántas veces las personas nos han herido en ese tiempo? Y sí dolió, no digo que no duele. Claro que te duele, somos seres humanos. Pero también es cierto que muchas veces actúan desde su propia herida, desde su propio pecado, desde su propia ignorancia, Esto no justifica lo que hayan hecho, pero sí nos ayuda a liberar nuestro corazón. Amén. Punto número 3 es que el perdón nos libera más a nosotros que a otros. Cuando no perdonamos, cargamos el peso, cargamos amargura, cargamos enojo, y eso nos va consumiendo. Pero cuando decidimos perdonar, no estamos diciendo lo que pasó está bien, estamos diciendo ya no voy a vivir atado a esto. Jesús, aún clavado en la cruz, no estaba atado al rencor, Él estaba lleno de amor por ti y por mí. Último punto, Jesús no solo predicó el perdón, sino que lo vivió. Jesús nos dice en su palabra en Mateo 5:44, lo voy a leer aquí rápido: pero yo os digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen, y orad por los que ultrajan y los persiguen. Él, en ese tiempo, en ese momento, lo estaba demostrando en la cruz del Calvario. Esto no se trata solamente de saber la palabra, sino de vivirla. Amén. Ahora quiero que analices esta pregunta. ¿Hay alguien que necesitas perdonar?
tal vez alguien te hirió profundamente, tal vez te falló, te traicionó o simplemente te decepcionó. Jesús hoy nos invita a hacer lo mismo que Él hizo en la cruz. Levantar nuestros ojos al Padre y decir: Padre, yo decido perdonar. Yo decido perdonar. No es fácil, pero es necesario, porque el perdón no va a cambiar el pasado, pero sí transformará tu presente y tu futuro. Eso sí lo va a hacer. Aún en medio del dolor más grande, eligió perdonar. Él es grande y poderoso. Él es el mismo Jesús, nos da una nueva oportunidad. No para seguir igual, sino para arrepentirnos, cambiar nuestra vida y nuestra manera de vivir, que glorifique y honre a Dios. Amén. Y que hoy esa misma palabra nazca en nuestro corazón y que podamos reflejar a Cristo. No solo en lo que decimos, sino en cómo perdonamos. Amén. Gracias, iglesia. Que Dios les bendiga. Gloria a su nombre y a su nombre. Segunda palabra de Jesús, hermanos, amén. Si lo pueden poner ahí en la pantalla. Lucas, capítulo 23, versículo 43. Voy a leer un poquito antes para entender un poco. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendía diciendo: ¿ni siquiera temes tú a Dios, viendo que estás bajo la misma sentencia de condenación? Nosotros a la verdad, justamente porque estamos recibiendo lo que merecieron nuestros hechos, pero este no ha hecho nada impropio. Y decía Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús fue crucificado junto a dos ladrones, pero vemos aquí lo impactante, que solo uno le hizo esta petición: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Y Jesús le respondió con una promesa tan poderosa como es la vida eterna. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este pasaje es una ilustración y un ejemplo de una conversión y arrepentimiento genuino. Aquí este pasaje es el único que viene en la Biblia donde Jesús le promete la salvación inmediatamente a alguien. Es una demostración suprema de la gracia y de la misericordia de Jesús en la cruz del Calvario. Aquí en esta palabra podemos ver que Jesús enseña en su agonía que la salvación no se difiere ni depende de obras futuras. La salvación es inmediata al momento de la fe sincera y el arrepentimiento genuino, como lo tuvo este ladrón. Jesús muestra que su amor está siempre esperando, incluso en situaciones extremas de pecado, porque Él tomó tu lugar y tomó mi lugar para darnos vida eterna y para conceder la salvación por gracia y no por méritos propios. Aquí podemos ver que la salvación no es por obras, no es por nuestra capacidad de hacer las cosas. La promesa de nuestra salvación es por gracia, por medio de Jesucristo. El breve diálogo entre Jesús y el ladrón arrepentido es una de las expresiones más puras de la gracia y de la autoridad incomparable de Jesús. Jesús está clavado en la cruz entre criminales en un lugar llamado La Calavera. Tomó tu lugar, tomó mi lugar sin merecer estar ahí. Mientras que gobernantes, soldados y uno de los malhechores lo ridiculizan diciéndole: si eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Porque para ellos un rey no tenía que morir tan humillante y vergonzoso como murió Jesús. Pero podemos ver que estaban totalmente cegados.
estaban totalmente cegados y no sabían que era necesario que Jesucristo tenía que morir de esa manera humillante para salvación de nuestras almas. ¿Cuántos dicen amén? En el Antiguo Testamento, el Padre dice: me pesa haber creado al hombre. Ya no había salvación para la humanidad. Ya no había esperanza para usted y para mí. Ni aun el precio de un ángel podía pagar su salvación y la mía. Pero Jesús decidió dar su vida por amor a la humanidad, porque Cristo está, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Imagínense los ángeles formados en el cielo, esperando a su Creador, después del sacrificio y después de la victoria en la cruz del Calvario sobre el pecado, sobre la muerte y sobre el propio Satanás. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Podemos ver que Dios no hace acepción de personas. Podemos ver que en los últimos minutos de vida de este ladrón alcanzó misericordia, y escrito está que su misericordia es mejor que la vida. La fuerza del relato está en mostrar que el reinado de Jesús, de Dios, se manifiesta en la humillación y en los márgenes. La cruz no cancela la autoridad de Jesús, se convierte paradójicamente en su trono, de donde se ejerce un poder que abraza a los pecadores y a los descartados, como era usted y como lo era yo. Se cumple la palabra, que el que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. Y Jesús humilló hasta lo más bajo para darnos vida eterna. Pero así como se humilló hasta lo más bajo, ahora está sentado en su trono sobre toda potestad. Y la Biblia lo describe como el príncipe de paz, fiel y verdadero, el mediador entre Dios y el hombre, alfa, omega, principio, fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Lo describe como el Rey de Reyes, Señor de los señores. Y escrito está que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. ¿Cuántos alaban al Rey? Dios le bendiga. Su cuerpo herido no puede avanzar. Se escucha solo un grito: levántate. Ellos den compasión. Se detengo de un amigo, se detengo de amar, se detengo a que un humano sienta comprensión, que acepte esta sangre no estoy por su salvación. No puede dar un paso y cae por el camino. Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido. No puede
A mí me tocó compartirles la tercera palabra bajo el subtema de estableciendo una nueva familia y basada en el pasaje de Juan 19, 26 y 27. Aquí podemos ver cómo mis hermanos lo compartieron, el panorama donde nuestro Señor Jesucristo estaba suspendido en esa cruz y en lo que serían sus últimos minutos de vida. En medio de del dolor de su cuerpo, herido, sangrando, con su cuerpo semidesnudo en medio de la multitud que se burlaban de él. Él volteó a ver a su madre, se acordó de ella y le dijo: mujer, he ahí tu hijo. Y le dijo: he ahí tu madre, refiriéndose al discípulo. Podemos ver que Jesús, antes de abandonar su cuerpo mortal, encomendó a su madre al discípulo amado, y a ese discípulo, su madre. Jesús no estaba olvidándose de la mujer que lo crió, que lo cuidó, que de niño lo mimó, quien estuvo para él. Él no se iba de este mundo olvidándose de ella, sino encargándola a alguien a quien él conocía y amaba. Asimismo, María sería a partir de ese momento la madre de un hombre llamado Juan, el discípulo amado. Así que vemos aquí la voluntad de Dios de establecer una nueva familia. Esta familia es la más grande que nadie ha conocido nunca sobre la tierra. Esa familia es a la que pertenecemos usted y yo. Esta familia trasciende la carne y la sangre, sino que ahora por la fe en nuestro Señor Jesucristo, ahora podemos decir que tenemos hermanos, hermanas, padres y madres, hijos e hijas, todos bajo un mismo Padre, un mismo sacrificio y un mismo amor. Ahora nadie puede decir que está solo. Madre, si no tienes hijos, aquí hay hijos. Si hay hijos que no vienen con sus padres, aquí están sus padres, aquí están sus hermanos. Somos llamados a recibirnos como Juan recibió a María esa misma noche. Y como María recibió a Juan, dice la palabra que a partir de ese momento Juan la recibió a vivir con ella en su casa. Somos llamados, hermanos, a que nos importe lo que a Jesús le importó. Algunos de mis hermanos aquí presentes, yo sé que pueden dar testimonio de que cuando ellos vinieron a Cristo, vinieron solos, que no los acompañó ni papá ni mamá, y que aún hay madres y padres que siguen esperando la conversión y la salvación de sus hijos. Yo lo que les puedo decir es que sigan confiando en Dios, porque así como Jesús se acordó de su madre, así se ha acordado de cada uno de nosotros. Recuérdese siempre de recibir, de amar y de cuidar. Jesucristo en Mateo 28:20 nos dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, hermana, no estamos solos.
podemos asegurar que Él está con nosotros, que Él se preocupa por nosotros, que Él se preocupa por ti, por tus hijos, por la viuda, por el huérfano, por su iglesia. Él se fue, pero Él está aquí con nosotros. Su cuerpo se fue, pero su espíritu se quedó aquí, en cada uno, morando en cada uno de nosotros. Ahora quiero dejarlos con esta reflexión, hermanos. Están recibiendo a sus hermanos, están recibiendo los unos a los otros, están amando realmente a sus hermanos como Cristo nos amó, y se están cuidando a sus hermanos como Juan cuidó a María, la madre de nuestro Señor Jesús. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Pues en esta tarde yo voy a compartirles la cuarta palabra dicha por Jesús aquel día en la cruz. Esta palabra la encontramos en Mateo 27:46, la cual estaré leyendo yo en la Nueva Versión Internacional, que nos dice: como a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Era este uno de los momentos más cruciales para Jesucristo. Hemos visto ya lo que Él había pasado. Quizá no nos podamos imaginar el dolor y el sufrimiento que implicaba la muerte en la cruz. Era tortura, era humillación. Sin embargo, ¿qué era peor que un dolor físico en ese momento? Para Jesucristo había algo más grande que el dolor físico que Él estaba pasando. Él exclamó una voz, un grito por la ausencia de la presencia de Dios en su vida. Lo que Jesucristo estaba sintiendo en ese momento iba más allá de cualquier dolor humano que nosotros pudiéramos experimentar. Él no gritaba por dolor, Él gritaba por la ausencia de Dios en su vida. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fueron palabras, hermanos, que se escucharon a esa hora y que tenían un contexto muy diferente al que pudiéramos imaginar. Tal vez muchos imaginemos como una palabra de desamparo. El Padre lo desamparó, pero en esta palabra encontramos una profundidad mayor. Lo primero que vemos, hermano, es el cumplimiento de una profecía escrita ya en el Salmo 22, versículo 1 por David, donde declaraba a Jesucristo, hermanos, como el Mesías sufriente. David mencionaba estas palabras para expresar el sentimiento de la ausencia de Dios en su vida. Mismas palabras que Jesucristo iba a gritar esa tarde en la cruz. Ya estaba profetizado. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Esto nos habla, hermanos, de que todo está dentro de los planes de Dios. Aún el sufrimiento humano, aún esos momentos inexplicables donde no nos pudiéramos imaginar nosotros por lo que estamos pasando. En esos momentos el Señor está dentro de los planes de Él. Y lo que existía en este lugar, hermanos, no era la excepción, pues el plan que había atrás de ello era algo maravilloso para ti y para mí. Pero ¿por qué vemos un abandono por parte del Padre? La palabra nos dice que en ese preciso instante, en ese momento, todo el pecado de la humanidad estaba siendo depositado en Jesús. Tu pecado, mi pecado, el pecado de toda generación estaba siendo depositado en el cuerpo de Jesucristo. No era falta de amor, hermanos, todo lo contrario. Podemos ver el acto más grande de amor, fortaleza y de valentía por parte de Jesucristo. Y lo que Él sintió fue simplemente lo que la palabra nos dice, porque a mí me enseña la palabra que Dios no puede coexistir donde está el pecado. A mí me enseña la palabra que el pecado provoca una división entre Dios y el hombre, y esa división, ese momento de separación entre Dios y el hombre, lo estaba experimentando Jesucristo por ti y por mí. Ese sentimiento de ausencia, ese abandono, ese desamparo, ese momento en el cual Él, un hombre perfecto, porque déjame decirte una cosa, hermanos,
Jesucristo no conocía el pecado. Y en ese momento todo el sentimiento, todo el pecado estaba siendo depositado en él. Él estaba experimentando un sentimiento que jamás había experimentado: la ausencia de la presencia de Dios en su vida. Por eso él exclamaba esta tarde, hermanos, no es que el Padre no lo pudiera soportar, simplemente no podía convivir con el pecado, no podía ver a su hijo con todo el pecado. Y no era el pecado de Jesucristo, era mi pecado y era tu pecado en la vida de él. ¿Cuántos dicen amén? Éramos nosotros, hermanos, quienes merecíamos ese castigo. Lo que Jesús hizo en Mateo 27, ese abandono, esa separación por ti, por mí, por nosotros, a nuestro favor. Debemos entender, en ese grito de angustia, Él tomaba nuestro lugar, Él cargaba nuestra culpa y Él sentía esta separación que nosotros debíamos haber sentido. Esa tarde en una cruz se escuchó un grito. Y lo que más me impresiona, hermanos, fue que en ese momento Jesús no exclamó un dolor físico. Jesús no exclamaba por la injusticia que estaba ocurriendo. Él clamaba por la presencia de su Padre. Un minuto le bastó, un momento le bastó para que ese grito fuera desgarrador. Hermano, eso me pone a pensar cuántas veces de nosotros me hace sentir vergüenza. Cuántas veces nosotros nos hemos apartado voluntariamente de la presencia de Dios. Y peor tantito, cuántas veces nosotros nos hemos acostumbrado a vivir sin su presencia. Jesucristo le bastó un momento para gritar, para clamar. Dice la palabra: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, decía él. ¿Qué necesitamos nosotros para acostumbrarnos o para no acostumbrarnos a estar sin su presencia? Lo más maravilloso de este acto, hermanos, es que el día de hoy tú y yo somos justificados a través de este acto. Ese acto maravilloso, ese sentimiento, tú y yo no lo debemos de experimentar el día de hoy, porque Jesús ya lo vivió en la cruz. Porque ese día de dolor, tú y yo deberíamos de estar ahí. Cuán grande es su amor, hermanos, que siendo inocente pagó como pecador. Cuán grande es su amor, que no quiso que nosotros pasáramos por ese sentimiento. Él recibió el pecado de nosotros. Era el sacrificio perfecto. Tú y yo, estando en esa cruz, jamás íbamos a poder pagar lo que Él pagó. Su sangre, hermanos, lo que Él derramó ese día en la cruz, es lo que el día de hoy nos justifica. Su gracia y su acto de amor fue exclamado a través de una palabra. No fue una palabra de reclamo, fue una palabra de amor hacia tu vida y hacia mi vida. En esta tarde, hermanos, yo te quiero invitar a que te pongas de pie, a que te pongas de pie y que medites en esta palabra. Medita un momento y dale gracias al Señor y dile: gracias, Dios, por tomar mi lugar en esa cruz. Gracias, Padre, por haber tomado mi lugar esa tarde, Señor, por haber sufrido lo que yo debía haber sufrido. Gracias, Señor, te damos. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante y en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre, quería mi salvar. Sangre que me da la paz,
nuestra rebelión. Más angustiado y afligido, y hasta la muerte no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario, y del Calvario a mí, de su trono. Y sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús, sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús, sangre que me da la paz. Esta tarde, más que recordar, hermanos, es tarde de reflexionar en esto, en este acto tan importante, que por culpa de esto que pasó en esta cruz, usted y yo podemos estar en este lugar. La siguiente palabra, la quinta palabra mencionada por Jesús en esa cruz del Calvario, está registrada en el libro de Juan 19:28. Esta palabra destaca la humanidad de Cristo, su sufrimiento físico extremo y el cumplimiento profético de las Escrituras en sus últimos momentos en esa cruz. La humanidad de Jesús. Ya a estas alturas de su Vía Crucis, después de tanta tortura, después de tanto dolor, después de tanta pérdida de sangre, sumándole el calor, el camino, el peso de la cruz, aproximadamente 6 horas a la intemperie, la deshidratación, la fiebre causada por el dolor, la lengua pegada a su paladar por falta de saliva que no lubricaba, teniendo ya la dificultad para hablar. Y esto ya predecido en el Salmo 23:15, que decía: como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Todo esto deja al descubierto su humanidad. Todo esto deja al descubierto la humanidad de Jesús en toda la extensión de la palabra. Oiga, pero la paradoja de la encarnación es el misterio central del cristianismo. Dios, siendo infinito, eterno y omnipotente, asume la naturaleza humana, tan finita, tan temporal y tan frágil, implicando que lo absoluto de Dios se hiciera carne en Jesús, implicando que lo absoluto de Dios se hiciera carne en Jesús, combinando la divinidad y la humanidad sin dejar de ser Dios. La encarnación de Jesús no se mira como una
como una contradicción lógica, sino como un misterio de fe, sino como el gran misterio de la piedad. Este acto, amada iglesia, nos permite a mí y a usted participar en la naturaleza divina de Dios. Pero Juan, el discípulo amado, nos narra en esta porción de la palabra este momento donde la humanidad de Jesús estaba a flor de piel, haciendo contraste con ese Jesús que prometía ríos de agua viva, con ese Jesús que decía que aquel que tomara de su agua no volvería a tener sed jamás, simbolizando el costo tan grande de nuestra redención, simbolizando, amada iglesia, el costo tan grande de su redención y la mía. Es por eso que exclamó: tengo sed. Dios les bendiga, hermanos. A mí me tocó la sexta palabra, que viene en Juan 19:30. Consumado es. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. El panorama parecía que todo estaba saliendo mal. Jesús estaba siendo abandonado. Había vergüenza por su desnudez, la burla de la gente. Después de escupirlo, de exhibirlo, de lastimarlo hasta arrancar parte de su carne, Satanás quizás pensó: lo logré. Vio el panorama y dijo: así es como lo quería ver. Pero ¿saben qué? Todo estaba exactamente planeado y así es como debía suceder. Consumado es significa que una tarea o una obra o una deuda habían sido terminadas. En el griego se dice tetelestai, que quiere decir que algo ha sido completado de una manera perfecta y definitiva. En los tiempos de Jesús, hermanos, cuando un obrero terminaba su tarea después de una jornada laboral, le decía a su patrón: tetelestai. Quiere decir que había terminado su jornada completamente. Jesús mismo testificó: el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, porque Él siempre hizo la voluntad del Padre. Siempre, hasta el último momento. También dijo: yo te he glorificado en la tierra, habiendo acabado la obra que me diste que hiciera. Hermanos, porque todo lo que pudo haber hecho Jesús para servir al hombre, lo hizo. Perder su divinidad, humillarse. Nadie más puede haberse humillado más que Jesús. Él fue el que ha servido más al ser humano. Por eso Él le dijo al Padre: tetelestai. Por ejemplo, cuando un artista está pintando su obra, de pronto se detiene y él piensa que ya terminó, la revisa, se aleja y dice: esto es lo que quería ver del panorama, esta es la pintura tal cual. Y él dice: tetelestai, en los tiempos de Jesús. En 1 Pedro 1:18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres,
no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes hasta la fundación del mundo. ¿Qué te quiero platicar con esto, hermanos? Que cuando Jesús estaba ahí en la cruz, en el monte de la calavera, con el cielo todo oscurecido porque estaba nublado, esa era la pintura que ya estaba pensada desde antes. Era una obra que se estaba llevando, que el Señor desde antes de la fundación del mundo pensó hacer por ti y por mí. No era algo que Satanás planeó y le salió bien. Él estaba equivocado. La muerte de Jesús en la cruz consumó la imagen de la redención, porque esa obra estaba pensada en el corazón del Padre. Podemos ver a Dios observándola, librándonos de la esclavitud, hermanos. Jesús colgado estaba liberándonos. Jesús colgado estaba perdonándonos. No había nada que hacerle a esa pintura, no había nada que añadirle. Esa obra estaba perfectamente hecha con tinta de sangre del Padre. También Tetelestai se decía cuando una deuda era completamente pagada. Más o menos así se miraba. Cuando alguien le debía dinero a alguien, tenía que tener su hoja donde ya lo habían liberado de esa deuda. Así se miraba. El acreedor tenía que decir Tetelestai. Pero también Tetelestai, hermano, se decía cuando una persona estaba en un proceso jurídico y era culpable de algo, como nosotros de nuestros pecados. Todos tenemos nuestra lista. Y en la cárcel le pegaban arriba de la puerta donde estaba el preso y le decían: esto es lo que hizo y estos son los años que va a pagar por ello. Y cuando era liberado, le daban su hoja de decreto anulada y decía Tetelestai, porque fue anulado, porque pagó. Nadie podía volverlo a acusar del delito que él ya había pagado. Nadie podía pagar 2 veces por ese delito. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que el que pagó por ti y por mí fue Jesús. Así que te quiero decir una cosa: ya no te defiendas de las acusaciones. Reconoce, porque sabes que Jesús vino por pecadores, por los que sabemos que hemos pecado. Él no vino por inocentes, Él vino por responsables que reconocen su pecado. Porque cuando Jesús dijo Tetelestai en la cruz, estaba diciendo que quien deposita su confianza en su muerte sacrificial por nosotros recibe este certificado de inscripción. Tetelestai lo que indica que todos sus crímenes, pecados, pasados, presentes y futuros, todo lo que hayamos hecho y haremos, hermanos, están pagadas. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado del medio clavándolo en la cruz. Concluimos con esto, hermano. Descansa, pues todo ha sido completado de una manera perfecta y definitiva en la cruz. La deuda por tu pecado, hermano, fue pagada. La condena contra tu pecado ha sido servida como Jesús lo hizo en la cruz. Y la guerra espiritual en contra de tu pecado ha sido ganada. Consumado es. Me hubiera gustado
pan o el pescado, hubiera preferido ser tu lado herido. Me hubiera gustado ser el mar que callaste, o uno de los miles que sanaste. Fui la cruz y la madera, y aunque yo te vi de fuera, pudiendo ser tu auxilio, fui el martillo que empujó los clavos hasta el fondo. Ser el pan o el pescado, hubiera preferido ser tu lado herido. Me hubiera gustado ser el mar que callaste, o uno de los miles que sanaste. Encajada en tu costilla, fui la cruz y la madera, y aunque yo te vi de fuera, pudiendo ser tu auxilio, fui el martillo que empujó los clavos hasta el fondo. Y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esta es la séptima palabra, la última frase que nuestro Señor logra decir. Eran casi las 3 de la tarde, después de 6 horas de intenso sufrimiento, dolor, de estrés. Aún no sé de dónde, no sé cómo. Es inexplicable entender cómo Él saca fuerza de su humanidad para decir una última frase, pero no menos importante que las otras 6. Yo quiero que tú te proyectes a esa escena, a ese monte donde el cielo está oscurecido. ¿Qué le dirías al Señor si tú estuvieras frente a la cruz? ¿Qué palabras saldrían de tu boca sabiendo que faltaba poco? ¿Sabes qué le diría yo? Le diría: vamos, Señor, vamos, Jesús, vamos, Señor, todo está por terminar, ya casi. Solo un poco más, Señor. Solo unos segundos más. Solo un esfuerzo más. Porque la vergüenza pública,
el trauma que sufriste, el insomnio que sufriste, el hambre que sufres, la deshidratación, todas las infecciones en tu cuerpo, la fiebre, la sed y el dolor palpitante de estar en esa cruz por horas, está por terminar. Vamos, Señor. Una última palabra. Y parece que Jesús me escucha. Saca fuerzas de lo más profundo, sus pulmones a punto de ahogarse en sangre, su corazón cada vez palpitando menos fuerte, porque ya no hay sangre en su cuerpo. Pero parece que Él me escuchara. Y aún con los calambres que esos clavos provocaban en sus muñecas, logra impulsarse una última vez y clamando a gran voz, dice la Escritura: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esta palabra tiene dos significados muy importantes. Y creo que sin esta palabra las otras 6 estarían incompletas. Cuando en los tiempos de Jesús un viajero decidía emprender un largo camino, él tenía que encargar sus pertenencias, aquello que ese viajero consideraba lo más preciado, lo más importante para él, ya sea una joya, ya sea dinero, ya sea un documento. Él se lo tenía que dejar encargado, en custodia, a la persona más importante para él. Escucha esto: Jesús estaba a punto de expirar. En ese momento se iba a producir una separación, porque la muerte significa separación. En ese momento su cuerpo, su corazón iba a explotar e iba a dejar de latir, pero su alma, su espíritu tenía que ir, tenía que salir de su cuerpo. Y así como el viajero tenía que encomendarle a alguien a que le custodiara y le guardara lo que para él era más importante, así Jesús, antes de morir, le encomendó a su Padre lo más precioso. ¿Sabes qué es lo más precioso para Dios? Tu alma. ¿Sabes que cuando tú mueras se va a producir una separación? Y tu alma y tu espíritu van a ir a un lugar que tú decides. Esto es importante, que tú decides. Jesús encomienda su espíritu a la persona que sabía que podía cuidarla, a Dios, a su Padre. Por eso le dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en ese momento él muere y su espíritu sale de su cuerpo. Pero él sabía que Dios, su Padre, en las manos de su Padre, en las manos de Dios, su espíritu iba a estar custodiado, guardado, y nadie lo podía arrebatar de su mano. Por eso Juan lo dice: nadie arrebatará a mis ovejas de mi mano. ¿A quién has encomendado tu espíritu? Si el día de hoy se produce una separación, ¿a dónde va a ir tu espíritu?
¿A dónde va a ir tu espíritu? Tu alma, espíritu es lo más importante, no es tu dinero, no es tus logros en esta tierra, es tu alma. Entiende eso en esta tarde. Tu alma es lo más importante, porque un día cuando se produzca esa separación, ni todo el oro, ni todos los logros, ni todos los aplausos van a poder cambiar el destino de tu espíritu cuando salga de tu cuerpo. Ninguna oración, ninguna intercesión, nada va a cambiar ese destino cuando tu espíritu salga de tu cuerpo. ¿Por qué no lo encomiendas en esta tarde al que puede cuidarlo, custodiarlo? A Jesús, a Dios. Pero no solamente eso, termino con esto. El Salmo 31:5 era un salmo que los papás, cuando esto está hermoso, cuando sus hijos iban a dormir, a sus pequeñitos, les recitaban este salmo. Y los niños judíos lo recitaban este salmo. Y este salmo habla precisamente de estas palabras. Este salmo dice: en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Y esta era la oración que los padres enseñaban a sus hijos antes de dormir. Al usar esta frase, Jesús muere como un niño, duerme como un niño, confiado, seguro. Padre, voy a dormir, pero en tus manos encomiendo mi espíritu. Hasta el dormir es un acto de fe para nosotros, porque no sabemos si mañana despertaremos. Qué importante es encomendar nuestro espíritu cada día, pero cada noche, porque no sabemos si mañana vamos a despertar aquí o en otro lugar. Jesús muere con la sencillez y la confianza absoluta de un niño que se queda dormido en los brazos de su padre, sabiendo que despertará. Al decir estas palabras, el niño declara que aunque perdiera la conciencia, estaba seguro en las manos de Dios. Jesús pronuncia esta oración de noche mientras el cielo estaba en tinieblas. La oscuridad de la crucifixión simbolizaba el final del día, era hora.